Estamos convencidos que todos ¿Todos? tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar. Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y sobre todo un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar. Este capítulo es presentado por Francamente, el primer centro de aprendizaje digital con una certificación de liderazgo y emprendimiento consciente 100% en español. Bienvenidos a un capítulo más de Capitalista Consciente. Esta tercera temporada, lo hemos dicho varias veces ya, tiene la intención de darnos todavía más herramientas, solucionar muchos de los problemas a los que nos enfrentamos cuando hablamos de conciencia en los negocios, ¿no? Cómo transformo mi modelo de negocio en uno consciente, cómo lo vuelvo una realidad y cómo al haber escuchado grandes emprendimientos, ¿no? En temporadas pasadas o en conferencias o cuando leo los libros me inspiro, pero llevarlo a la práctica, creo que ahí hay un gap bien importante que tenemos que cerrar. Y estaba leyendo sobre cómo el 85% aproximadamente de las empresas dicen que tienen propósito, ¿no? Dicen que tienen propósito y están comenzando a explorar como qué pueden hacer para crear este valor social, pero la verdad es que nos encontramos todavía muy lejos de lograrlo, ¿no? De llevar esta conciencia, de transformar ese sistema capitalista. Y uno de los principales impedimentos está en el tema de la estrategia financiera. Y ese es el gran tema que queremos platicar hoy. El capítulo de hoy es sumamente especial porque tenemos a dos superestrellas. Tenemos a Tomás con nosotros, pero también tenemos un gran invitado, miembro del chapter de Capitalismo Consciente México y, por supuesto, que es parte del CEO Journey que ofrece Capitalismo Consciente México como uno de los grandes consultores. Antonio Díaz, bienvenido. Gracias por estar aquí. Creo que ahorita a lo largo de la plática nos podrás dar un poco más de tu trayectoria y poder aprender mucho más de ti. Entonces, bienvenido y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Bienvenido, Antonio. Un gran placer volver a estar aquí contigo y poder compartir, ¿no? Esa es la idea, compartir experiencia y que la gente que nos escuche que se conecte con Capitalismo Consciente México, que se conecte con esta oportunidad de gran transformación. Quisiera arrancar, Antonio, un poquito presentándote y diciendo como, ¿quién es Antonio? Cuéntanos un poco quién es Antonio, a grandes rasgos, toda tu experiencia y al final va a hacer sentido a lo largo del capítulo de por qué estás aquí hablando del tema de estrategia financiera, pero cuéntanos un poquito como, ¿quién es Antonio y cómo llegas hoy aquí? Claro que sí, pues de verdad estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Pues yo nací en la Ciudad de México en 1959, estudié en colegios católicos y después decidí estudiar la carrera de actuaría, que son matemáticas aplicadas. Me gradué en el 81 de la Universidad de Anáhuac, en la Ciudad de México, y decidí estudiar matemáticas porque realmente no sabía qué quería hacer y eso me daba 4 años más de margen para decidir qué iba a hacer. Y afortunadamente saliendo me di cuenta de que sí quería claramente hacer algo muy concreto, que era trabajar en una cosa que fuera internacional. Quería yo trabajar en algo que me expusiera a temas fuera de México y así fue como me metí al tema de finanzas internacionales, primero en Nacional Financiera, luego en el Banco Nacional de Comercio Exterior y la verdad es que fue una experiencia espectacular. De ahí tomé la gran oportunidad de una beca de Bancomext para estudiar un MBA en Wharton, en la Universidad de Pensilvania, del que me gradué en 86. Y ahí, curiosamente, voy a hacer un breve paréntesis, para entrar a Wharton me pidieron un plan a 20 años, en el 84. Y me lo acabo de encontrar hace un año, el plan que escribí a 20 años. Y curiosamente mi plan eran 3 páginas, pero se las resumo en 2 líneas. Era trabajar en el mundo corporativo global, hacerme rico y hacer luego mi empresa. Y básicamente ese era mi plan. Y la verdad es que lo logré. Ya no soy rico, pero sí llegué a ser. Y la verdad es que, bueno, empecé mi empresa hace 10 años, a los 50 años. Por lo que, bueno, realmente de carrera soy financiero y soy un financiero educado en los 80s
en donde me inyectaron en la vena que había que maximizar la utilidad de los accionistas. Para eso me educaron. Y no me da pena aceptarlo hoy con todo el cinismo con el que yo salí de la escuela con esa formación, queriendo ser banquero de inversión, queriendo maximizar utilidades, ¿no? Y todo esto que pues me tocó hacer durante varios años. Me tocó llegar a las salas de los managing directors de la banca de inversión en Wall Street para aprender que la forma de maximizar las utilidades era creando monopolios, en primer lugar, y en segundo lugar, aprovechando información privilegiada. Eso yo lo viví, a mí nadie me lo cuenta. Entonces, e ir siguiendo las utilidades trimestrales de las empresas para comprar o vender acciones. Entonces, pues de ahí tuve la suerte de que en la crisis del 2010 estuve a punto de quebrar. Yo estaba invertido en bienes raíces en California y en Baja California, y en la crisis del 2010, de hecho, tuve que hacer un short sale de mi departamento en San Diego. Short sale es cuando tienes que vender tu departamento en menos de lo que debes en la hipoteca y lo entregas, ¿no? Y te vas, ¿no? Entonces, me tocó ese otro lado de la experiencia, de quedarme casi con una mano adelante y otra atrás. Pues gracias a eso fue que tuve que empezar una nueva vida como emprendedor. Y en la nueva vida de emprendedor de los 50 años, habiendo vivido lo que ya había vivido, tuve la gran oportunidad de encontrar un modelo de negocios que al día de hoy pues ya lleva 10 años operando, en el que hacemos regeneración urbana con participación social y en el que nuestro principal propósito es desarrollar comunidades funcionales en México que se involucren en mejorar su calidad de vida. Y pues ya llevamos 10 años haciéndolo, nos ha ido muy bien, ya les platicaré más a detalle, pero la verdad es que cuando me preguntabas, Carla, cuál es el impacto o la importancia de la estrategia financiera para ser una empresa consciente, pues la verdad es que la respuesta es muy fácil. Y se las voy a decir a riesgo de que suene muy simplista. La única diferencia de la estrategia financiera para ser una empresa consciente es que siempre sigues teniendo la intención y el interés de maximizar el beneficio de los accionistas, pero en este caso tienes que maximizar también el beneficio de los demás stakeholders. Y esa diferencia, la única forma de conciliarlo es pensar a largo plazo. Si piensas a largo plazo, todo cae por su propio peso, todo es muy fácil en términos de qué decisiones tomar y desde luego si es más caro en términos de consumo de capital ser una empresa consciente. Eso hay que aceptarlo, ¿no? Para ser una empresa consciente sí tienes que tener una espalda más ancha que para ser una empresa que va a maximizar su utilidad en el corto plazo. Así que bueno, con esto termino mi primera respuesta, un poquito entrando al tema, pero pues ya les dije un poquito de mí. Interesante la influencia de la doctrina de Milton Friedman, ¿no? De maximizar el lucro al accionista. Pero de la misma manera que no es que está mal, está apenas incompleto, ¿no? Porque seguimos teniendo que generar ingreso al inversionista, pero también considerando todos los demás stakeholders. Ahora no es solo uno, es apenas, puede ser una respuesta muy sencilla, pero la operación puede ser muy compleja, ¿no? Porque tienes que ponerte a largo plazo y que cada uno que participa de este proceso tenga la paciencia de esperar por su plazo, porque no son todos que ganan igual al mismo tiempo. Uno gana, después el otro, después el otro. Y también creo que no solo hablar de la ganancia o del beneficio financiero, pero el beneficio social, moral, emocional, ambiental, de conocimiento, porque muchas veces
subes el conocimiento de un grupo de stakeholders y a partir de este conocimiento aportas a más resultado financiero en más tiempo, ¿no? No es inmediato. Entonces creo que ese es el balance, ¿no? El win-win-win y quizás 4 win o 5 win o 6 win, pero no es instantáneo y no es al mismo tiempo, ¿no? Es todo en una escala de tiempo distinta. Fantástico, parece sencillo, sí, pocas palabras sencillas, pero la operacionalización a veces no tiene el mismo efecto. Carla. Sí, creo que la primera vez que platiqué contigo, Antonio, fue una de las cosas que más abrió mis ojos. Es decir, viviste ambas partes. Viviste el primero, ¿no? El mundo actual. Por desgracia es el actual, no al que queremos llegar. No es esta transformación a la que queremos llegar. Y creo que al entender a profundidad el mundo actual, pero luego haber vivido esta crisis, también te permite decir, cuestionarlo, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con este actual y creo que es una de las grandes cosas que por eso Tomás nace un poco este propósito de decir, ¿por qué abrir el podcast? ¿Cómo abrimos estos ojos? Porque eso es conciencia, es ver, es querer ver y cuestionarlo. Y a partir de esto me gustaría ir entrando un poco más en tema y preguntarte, Antonio, sobre este rol del Departamento de la Estrategia Financiera, mucho más a profundidad y hablar de esta visión a largo plazo. Leía un estudio de Harvard bien interesante que decía que el 80% de los ejecutivos de finanzas, ¿no? Los CEOs de muchas empresas inclusive, están de acuerdo o han llegado a sacrificar en temas de investigación y desarrollo con tal de llegar a estos objetivos a corto plazo, y el 55% han postergado nuevos proyectos para llegar a estas metas. Y el estudio era impresionante cuando decías, estamos dispuestos a sacrificar muchas cosas con tal de cumplir estos objetivos de corto plazo que nos plantea el inversionista, ¿no? Que nos plantea y nos exige el mercado. Y creo que por ahí me gustaría un poco desde tu experiencia indagar de esto, decir, ok, ¿cómo empezamos a visualizar este cambio inicial de pasar de este corto plazo a este largo plazo, a pesar de que involucra sacrificios, nueva visión, lucha? O sea, platícanos un poquito más de eso, me gustaría aprender de ti en ese aspecto. Claro que sí. Aquí los que tenemos la responsabilidad de las decisiones somos los accionistas, ¿no? Los clientes no están decidiendo sobre su producto y los proveedores no están decidiendo cómo se maneja la empresa. Entonces, sí es una responsabilidad de los accionistas. Y entonces aquí hay dos temas. ¿Quiénes son los accionistas? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es su función objetivo? ¿Realmente el accionista tiene una visión de largo plazo o no? En mi caso como emprendedor tuve la fortuna de encontrarme a un inversionista que en aquel momento se había definido como un inversionista de impacto social, estoy hablando hace 10 años, y es Ignia, el fondo de inversión basado en Monterrey, y alguna vez un competidor me dijo, es que tú tienes una ventaja competitiva que nadie más tenemos. Tienes un accionista que está dispuesto a esperar a largo plazo. Y me lo dijo así tal cual, como una ventaja competitiva. Lo cual era cierto. Este cuate trabajaba para una empresa pública que tenía un escrutinio de sus resultados trimestrales, pues como los conocemos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los accionistas y cuál es su función objetivo? Primero. Y el segundo tema es, ¿con cuánto capital cuentas? Que este es un tema que normalmente los emprendedores no hablamos, ¿no? Porque es un tema en el que pues es difícil que alguien tenga más capital del que requiere. Pero aquí la respuesta en el contexto del que estamos hablando es, bueno, ¿cuánto capital requieres para poder tener una estrategia de largo plazo? Entonces, les cuento, por ejemplo, algunos ejemplos muy concretos de lo que es la estrategia financiera para apoyar este tema de largo plazo. Primero, cuando nosotros nacimos, dijimos, vamos a hacer una estrategia de marca. O sea, queremos que en el largo plazo nuestra marca tenga una prima. O sea, podamos cobrar un precio más alto por nuestra marca que lo que podríamos cobrar por una casa de 700,000 pesos sin marca. Entonces, eso implicó una decisión estratégica desde el punto de vista financiero que se puede resumir en 2 o 3 puntos. El primero fue, vamos
a entregar nuestras casas con la misma garantía que una casa nueva, que sean usadas. Y eso obviamente tiene un costo. Te cuesta, en primer lugar, meter mejores materiales. En segundo lugar, te cuesta contratar mejores contratistas. Y en tercer lugar, te cuesta que si a alguien no le funcionó el impermeabilizante, se lo vas a volver a poner por la cocina, por la llave del baño. Entonces, aquí la estrategia financiera es: vamos a invertir en ofrecer un mejor producto y una garantía extraordinaria para que con el paso del tiempo eso sirva. Al mismo tiempo, estábamos viendo a nuestros competidores ahorrándose 2 tornillos, ahorrándose 2 kilos de cemento. Eso es verídico, ahorrándose la impermeabilización de la casa, que en la primera lluvia empezó a gotear, ¿no? Es un ejemplo muy concreto. Un segundo ejemplo concreto de la estrategia financiera es: vamos a invertir en capacitación de nuestra gente y vamos a ofrecerle a nuestro equipo que si alguien quiere estudiar lo que quiera, él pone la mitad y nosotros vamos a poner la mitad. Entonces, otro ejemplo concreto. El tercero es: vamos a invertir en la capacitación de nuestros proveedores. Y todo eso es bastante normal. Aquí no estoy diciendo nada que no esté escrito ya en muchos libros. Pero en lo que nosotros empezamos a invertir y decidimos invertir, que ya muy pocas empresas hacemos, es en la comunidad en la que estábamos trabajando. Eso es lo que nosotros encontramos como un elemento distinto, que fue obra de nuestro interés por hacer esto bien. Y pues el primer director, socio, que se fue a operar a Cañadas del Florido, ahí a la zona este de Tijuana, dijo: yo quiero poner la oficina de ventas ahí mismo, quiero ser un vecino más, quiero ver qué es lo que está pasando. Y cuando empezamos a vender ahí nuestro producto, las casas recuperadas, tardamos 3 meses en descubrir que si no involucrábamos a los vecinos en mejorar su comunidad, no íbamos a lograr realmente el propósito de generación de valor para todos. Así fue como nació nuestro modelo de la Fundación Tú Más Yo, para hacer desarrollo comunitario y darle herramientas a los vecinos para mejorar su entorno, sus espacios físicos, sus muros grafiteados, para poderse organizar e ir al municipio a pedir iluminación pública, para poder ir a la policía municipal a decirles, ya organizados, que les exigían un rondín más, ¿no? Entonces, esto es caro. Nosotros dedicamos el 2% de nuestros ingresos, no de nuestras utilidades, el 2% de nuestros ingresos para hacer desarrollo comunitario. ¿Por qué? Porque hacer un centro de enlace comunitario es caro, porque entrenar a la gente, darle su equipo, darle una muy buena computadora, darle un muy buen teléfono inteligente, darle la capacitación que requiere, es caro. Y gracias a eso, al día de hoy, tenemos una imagen, un prestigio, una marca, y sobre todo, ahí les va, tenemos la buena voluntad de nuestros clientes y de la comunidad, que nos permiten hacer cosas que, pues yo podría decir que casi nadie más puede hacer. Nos hemos convertido en una bisagra entre las comunidades y los gobiernos. Los gobiernos cambian muy rápido, las comunidades ahí se quedan. Entonces, para la comunidad, tener un aliado en la Fundación Tú Más Yo, que sabe que ahí está y que ahí va a seguir, y que le ayuda a tener una comunicación con el gobierno municipal en turno o con el gobierno estatal en turno, es algo que también a los gobiernos les sirve, porque resulta que hay alguien que puede llegar con el gobierno y decirle: oye, si tú inviertes $1 millón en este espacio público y no involucras a los vecinos, primero, es muy probable que el espacio público se vuelva a deteriorar. Y segundo, vas a dejar ir aproximadamente otro $1 millón de valor de otros aliados y del tiempo de la comunidad. Y ahí te va: si haces eso, como al final de la recuperación de un espacio público va a haber sido hecho por la comunidad, va a implicar que ellos van a ser los propios dueños de su espacio público y lo van a cuidar. Y te vas a ahorrar una millonada en mantenimiento.
Entonces, estoy hablando de temas muy, muy financieros, muy económicos, y no me estoy centrando ahorita en el bienestar, en la satisfacción personal, en la satisfacción de la comunidad, en la sonrisa de los chavitos, ¿no? Eso pues puede ser que valga más, pero regresando al tema del que estamos hablando, invertir en tu cliente con la garantía, invertir en tu proveedor con su capacitación, invertir en tu personal con la capacitación, pagar mejores sueldos, ¿no? Oye, ¿qué accionista tradicional pone en la mesa pagar mejores sueldos? Exacto. Eso es algo que yo conozco, muchos empresarios mexicanos, que pues esto les queda muy lejos. Yo aquí tengo esta otra enorme ventaja de mi vida anterior. Cuando trabajé en Wall Street, bueno, desde Banco Santander, yo sí vi la cultura de la empresa que dice, yo voy a pagar en el 25% de hasta arriba, porque quiero el 25% mejor de la población que hay allá afuera, de chavitos egresados de la universidad, ¿no? Entonces, esa cultura, pues también está ahí. Ahora, que nos hayamos metido a hacer M&A y no ayudar a la gente, pues eso ya es otra parte de la historia. Es interesante porque tradicionalmente las empresas miran a su negocio como una cadena de valor, una línea de producción, ¿no? El proveedor, los empleados, la empresa, los clientes. Y esto es el supply chain, ¿no? La cadena de trabajo. Cuando empiezas a mirar la comunidad está al lado del proveedor, de la empresa, del cliente. Entonces, en este momento dejas de ser una línea lineal o bidimensional pasas a ser un ecosistema. Entonces, amplías mucho más y con eso te puedes influenciar todo. Y lo interesante es, cuidas más del cliente. Estos son inversiones de largo plazo, porque no te va a afectar la marca hoy, te va a afectar la marca cuando tenga 10 años de historia y la gente sepa, no, mi casa es así, la otra no es. Aquí no tengo este problema, el otro tiene el problema. Entonces, es una inversión que a largo plazo te ahorra dinero de propaganda, de marketing, promoción. En la inversión del empleado que gana más en corto plazo, te ahorra inversión para atraer los mejores talentos a tu negocio, las mejores ideas. Entonces, al inicio quizás te ponen en riesgo, ¿no? O disminuye el resultado financiero, pero a largo plazo, estas empresas que exactamente en los libros que Raj y yo publicamos, es las empresas que invierten en su ecosistema tienen gastos menores de propaganda, de marketing, de promoción, y eso es un dinero inútil, ¿no? Al final, porque si tienes una marca, si tienes calidad, ahí está el boca a boca tiene mucho más fuerza, ¿no? Van a hablar de tu negocio como bueno que es. Fantástico. Totalmente. El 2% que le damos a la fundación de los ingresos, lo calculamos, bueno, lo sacamos de dos conceptos. El primer concepto es que yo había tenido por ahí una plática filosófica en un vuelo de 8 horas con un amigo, en el que llegamos a la conclusión de que la verdad es que 98 y 100 se parecen suficiente como para que no te cambien una decisión. El 2% no cambia decisiones. Y eso es algo a lo que llegamos después de una larga plática. En aquella época se tomaba coñac en los aviones, ya eso ya no se hace. Pero el otro elemento, Tomás y Carla, es que vimos lo que se gastaban las grandes vivienderas en publicidad, tal como lo estás mencionando ahorita, Tomás. Se gastaban el 2% de sus ingresos en publicidad, en programas de televisión, en promociones, en equipos de fútbol, bla, bla, bla. Y en eso se gastaban el 2%. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no mejor, en vez de gastarnos el 2% en publicidad, lo invertimos en la comunidad? Esto suena al paso del tiempo muy obvio, ¿no? Suena muy obvio, pero pues en su momento no lo era tanto. Sí, creo que ahí para mí uno de los grandes temas es, hablamos ahora del tema del corto plazo versus el largo plazo, pero otro de los grandes temas para poder modificar este sistema es hablar de la información, de lo que se mide es lo que realmente puede ser manejable. Y uno de los grandes temas para mí es que no estamos midiendo suficiente, no estamos midiendo y no estamos revisando en nuestros análisis financieros métricas
adicionales, métricas que nos permitan abrir los ojos y métricas que nos permitan visualizar el modelo del negocio desde otra perspectiva y no desde el tema solamente financiero. Y creo que es mucho lo que estás diciendo tú, Antonio. Ahorita hablamos de cómo medimos la reputación, cómo la cultura organizacional tiene un impacto, ¿no?, en mis utilidades y en mi retorno, cómo el invertir en la comunidad se está viendo. Y uno de los grandes temas de por qué estás tú hoy aquí, por lo que queríamos tenerte, no solo como ejemplo con Provive, sino también como consultor y asesor en estos temas, es cómo esto, el propósito con las utilidades van de la mano al medirse y al entender perfectamente que no es gastar dinero y pues sí, ser buena onda con la comunidad y de vez en cuando llevar un poco de comida, ¿no? O pues pintar la calle, sino es como el invertir, esto se genera, ¿no? Y se genera un ciclo positivo que a lo largo del tiempo se mide y se repercute como utilidades. No el camino lineal del que hablabas, Tomás, de vendo, con lo que me sobra un poco a veces hago algo de responsabilidad social empresarial, sino el tema de capitalismo consciente es esta evolución de la responsabilidad social y parte de incluirlo en las métricas actuales. Y una de las cosas que a mí más me dejó impactada, Antonio, cuando platicamos, son estos resultados que se han tenido. Y creo que si hay una empresa que lo tiene muy cuantificado y muy medido, es decir, el invertir en la comunidad genera utilidades, genera retorno, genera mayores indicadores, son ustedes con Provive. Y entonces, antes de que me contestes nada más, me gustaría que dieras un pequeño contexto general por si no se ha terminado de entender a qué se dedica Provive, cómo Provive funciona junto con la Fundación 1+1, y para que entendamos este contexto, decir, esto es lo que hacemos, esto es nuestro propósito, esto es lo que nos gusta hacer y decidimos que esto entra en nuestro modelo de negocio y estos son los resultados que estamos teniendo. Claro que sí. Pues mira, nuestra empresa se llama Comunidades que Renacen y nació precisamente con esta esencia de tener un negocio que es comprar vivienda abandonada para arreglarla y venderla. Ese es nuestro negocio y es un negocio que así se describe de simple, ¿eh? Hay que comprar vivienda abandonada para arreglarla y venderla. Ahí hay un margen de utilidad. La gran mayoría de las casas que hemos comprado a la fecha se las hemos comprado al Infonavit. A raíz del cambio de gobierno, los programas del Infonavit decidieron cambiarlos y tengo la grata noticia de decirles que los nuevos programas del Infonavit ya no van a ser subastas de casas, que es con lo que nosotros crecimos durante estos años, sino que van a ser programas integrales de regeneración comunitaria, incluyendo la parte social. Eso a mí me da muchísimo gusto porque, con independencia de los grandes problemas que hemos tenido nosotros por la falta de abastecimiento de casas del Infonavit de los últimos 3 años, pues los nuevos programas ya están definidos y ahora estamos ya en esta fase en la que yo espero que se empiecen a instrumentar. Pero ya me desvié. Nuestro negocio es comprar vivienda abandonada, arreglarla y venderla. Le hemos comprado casas a más de 10 instituciones financieras en México. Nuestro segundo proveedor ha sido Bancomer, el tercero ha sido Santander. Le hemos comprado Casa Banorte, ¿no? Entonces, es nuestro negocio. Ahora, lo que identificamos al principio, como les contaba hace rato, era la enorme necesidad de incluir el desarrollo comunitario, porque si no íbamos, y fíjense, les cuento la anécdota, las primeras 6 casas las compramos en 2010 y nos costó muchísimo trabajo entender cómo arreglarlas, estoy hablando de los ladrillos y la pintura. Y las segundas 50 casas las compramos en el 2011 y con esas compramos 25 casas en la misma privada, en la misma privada. Y cuando habíamos vendido las primeras 4 casas, organizamos una taquiza para promover las casas que teníamos que vender. Y yo estaba formado en la fila de los tacos cuando se me acercó una vecina de las que ya vivían ahí, en la privada Narcisos, que en aquella época se llamaba Narcos porque le habían quitado 2 letras y le habían puesto privada Narcos. Y se acercó la señora y me dijo, oiga, ustedes son los que venden las casas, ¿verdad? Sí, señora. Pues se van a volver a desocupar. ¿Por qué, señora? Pues porque los malandros los van a espantar. Aquí hay mucha gente muy mala, me dijo. Oiga, pues, ¿me puede contar más? Me dijo, ya le conté lo que le tenía que contar. Yo ya me voy.
Y entonces se nos quedó ese tema de, oye, no es un tema, fíjate, no es un tema de pintar las paredes y de limpiar las calles, es un tema de limpiar la comunidad. Entonces, ¿cómo le haces para que los malandros se vayan de una privada? Esto se los cuento y la verdad es que me parece increíble cómo logramos hacer todo esto. Pues la verdad es que lo que hicimos fue meter gente nueva, ¿no? Vendimos las primeras 15 casas. A esos vecinos les dimos la capacitación para organizarse. Los juntamos con los vecinos que ya vivían ahí. Y poco a poco le fueron haciendo la vida muy difícil a los malandros. O sea, los buenos somos malos, somos más que los malos. Eso lo sabemos, todo el mundo sabemos que los buenos somos más. Pero los buenos somos calladitos y no estamos organizados, y los malos son alaraquientos y gritones y además nos espantan. Cuando por fin logramos cambiar esto, fue cuando dijimos, aha, moment, este es el tema, tenemos que entender la regeneración comunitaria. Nos asociamos con la Fundación Hogares, que había formado en aquel momento Víctor Borrás de Infonavit. La Fundación Hogares tenía un programa de desarrollo comunitario que nadie le quería financiar. Ninguna de las vivienderas grandes se quería gastar ese 2% en hacer desarrollo comunitario. Y nosotros decidimos que sí. Y así, el siguiente año que vendimos 230 casas, ya lo hicimos con programas de desarrollo comunitario. No me voy a meter en los detalles de esto, porque son 3 ejes y es toda una tecnología que hemos desarrollado. Porque a los 3 años nos dimos cuenta que debíamos tener nuestra propia fundación, y lo que fue el programa Tú Más Yo lo convertimos en la Fundación Tú Más Yo AC, con la que hacemos actualmente el desarrollo comunitario. Entonces, tu pregunta, Carla, lo que hacemos es, tenemos un negocio que es comprar, arreglar y vender casas, y tenemos una fundación que hace desarrollo comunitario, y entre las dos actividades generamos al día de hoy, hemos ya apoyado más de 1,300 proyectos de vecinos, hemos generado casi 600,000 horas persona de participación, esos son ya casi como 70 años, hemos generado, y esta es la parte que a mí más me gusta, una plusvalía muy importante en todas las zonas que hemos regenerado. Les cuento el ejemplo, porque esto para mí es lo más importante, y ya hay varios papers escritos sobre esto. Cuando nosotros llegamos a Cañadas del Florido hace 10 años, y había 6,400 casas en el fraccionamiento, de esas 1,200 estaban abandonadas. And counting, o sea, la gente estaba abandonando sus casas. Estoy hablando del 2010, 2011. Razones hay muchas, la situación económica, gente que perdió su trabajo y gente que ya se estaba yendo porque ya no podía sostener su casa con su hija de 10 años en un barrio que ya estaba abandonado o invadido. Entonces, lo que hicimos fue empezar a vender casas y les pusimos un precio que calculamos como un 25% de descuento con respecto a las casas nuevas de la zona. Y eso nos dio que teníamos que vender las casas en 275,000 pesos. Porque si no las dábamos más baratas que las nuevas, no íbamos a vender casas. Sí. Así fue como empezamos a vender casas en 275,000 pesos. La semana pasada vendimos una casa en Cañadas del Florido y la vendimos en 680,000 pesos. Estos son 600,000 pesos más, números redondos. Esto es un beneficio para nuestros clientes que la compraron en 275 y hoy la podrían vender en 600. Sí. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ese beneficio de plusvalía le pega a 6,400 casas que están en el fraccionamiento. Entonces, digamos, subimos el nivel de la plusvalía para todo el fraccionamiento, sí, con recuperar unas, bueno, nosotros en particular, Provive ha vendido 500 casas ahí, pero alrededor de 400 familias regresaron a su casa. La que habían abandonado regresaron a su casa. Entonces, y además, pues para terminar, nuestros clientes, todos han comprado una casa ahí, como todos los demás fraccionamientos que hemos generado en el norte del país, en Tijuana, en Mexicali, en Ciudad Juárez, en Hermosillo.
porque tienen ahí algún pariente. Entonces hay una formación de tejido social. No es que nada más estemos empujando casas a un cliente. Estamos encontrando al cliente que realmente quiere vivir ahí, al que le alcanza para vivir ahí, al que su crédito realmente le va a permitir tener una solvencia, etcétera. Entonces, pues eso es lo que hacemos. Creo que a veces recibimos preguntas como, es que yo soy arquitecto, ¿cómo puedo impactar con mi profesión? ¿No? ¿Cómo puedo? Y a veces, hoy escuchaba a Tomás en la mañana dar una conferencia y hablaba de toda esta parte de horas de voluntariado. Ha crecido impresionantemente las horas de voluntariado. Y a veces solo logramos visualizar el impacto a través de horas de voluntariado y no a través del modelo de negocio. ¿Quién iba a decir que una desarrolladora que a veces se consideran o son vistas como los monstruos, ¿no? Que van creciendo las ciudades y que malbaratan y que quedan mal a la gente puede tener un enfoque diferente? Y es decir, como desde mi profesión y mi modelo de negocio apuesto por una regeneración social, por dejar de buscar terrenos cada vez más alejados, porque eso es lo que muchas veces pasa. Me olvido de los actuales, ¿no? Y se quedan estos suburbios dentro de la misma ciudad, abandonados, que es no entres ahí, y empezamos nada más a crecer la ciudad. ¿Cómo buscamos cambiar la manera en la que percibimos hacer negocios y decir cómo genero este triple impacto? Este impacto social, este impacto ambiental, ¿no? Y obviamente generando utilidades. Y creo que por eso tenías que estar hoy aquí, Antonio, platicando un poco de decir, es posible, pero hay que cambiar, y lo hablábamos Tomás y yo, es decir, este piloto automático. El piloto automático que nos instauraron y decir, esta es la manera en la que se hacen los negocios, y si quieres hacer algo positivo, pues dona un poco de tu tiempo. Sino al meterlo y medirlo, se genera esta rentabilidad. ¿Mm? Y lo interesante es expandir el negocio para más allá de apenas tus proveedores y tus clientes. Conocer. Yo hice un trabajo una vez con una ONG que apoyaba a personas que invadían tierras para ponerlas en regularizar las tierras, cuando tener los papeles, que aquí vivo, pero lo primero que hacían era vender estas tierras cuando tenían su documentación a una incorporadora, una gran empresa que iba a construir algo mucho más grande. Y les decía, porque no existe comunidad, no existe conexión humana entre las personas que ahí viven. Cuando empiezas a crear conexiones humanas, conexión emocional, la casa vale mucho más de que el precio de venta o el precio de la valoración, que subió de 275 a 875, no me interesa. No es el valor de la casa, pero el valor que me genera vivir en esta comunidad. Porque una casa que vale eso y tengo una hija de 10 años, pero me siento con una amenaza, no vale nada la casa. Entonces, lo que vale es la vida, la comunidad, los valores no financieros. Y el valor de la casa es una consecuencia de valores no financieros que son generados en la comunidad. Eso es lo lindo, porque eso es la expansión de cadena de producción a ecosistema de generación de valor. Y ahí sí se puede generar valor a todos grupos de interés, ¿no? Lindo. Quería decirle a Tomás que hay algo más que estamos descubriendo al día de hoy, que es que los niños que crecieron en estos 10 años viendo lo que estaban haciendo ellos con sus papás, con sus abuelos, ahora que traemos un programa nuevo de educación virtual en el que estamos dando computadoras con capacitación, con acceso a internet para los chavitos, estos niños ya van a haber crecido. Y fíjate, eso ni siquiera habíamos pensado que había que medir, ¿no? Oye, ¿cuál va a ser el impacto en la siguiente generación? Porque estos niños ya no crecieron en una comunidad que decía que todo estaba fastidiado y que no había posibilidad de mejorarla. Ese cambio de chip de los niños va a tener un impacto de muy largo alcance. No veo cómo medirlo, ¿no? Pero sí, se los quería mencionar porque hay muchas cosas que no puedes medir. Y pues ahí, pues ni modo, pero las que puedas hay que tomarlas. Y cosas que vas a descubriendo con el tiempo, ¿no? Porque tomas decisiones base a un propósito, decisiones y esta influencia viene como olas a futuro, ¿no? Es una ola en el mar que te alcanza el otro lado del Atlántico o del Pacífico, pero te tardó un montón. No es instantáneo, es fantástico. Pero lo bonito es reconocer que hay una influencia en la generación futura
que están 10 años viviendo en esta comunidad, que tiene otro senso de comunidad, de vivir junto, de compartir. Estamos creando el ciudadano del futuro a partir de construir viviendas, recuperar viviendas. ¿No? Es algo, muchas veces no tenemos conciencia del tamaño que el propósito puede tener, el impacto del propósito, ¿no? Ujú. Qué lindo. Wow. Justo iba a decir eso, Antonio no se levanta para vender casas. No. O sea, el propósito y por lo que te levantas y suena el despertador todos los días ya no deja de ser, bueno, voy a comprar una casa más, la renuevo y la vuelvo a vender, sino ya hay un impacto trascendental y que es parte de esto de los componentes del propósito, ¿no? Tiene que tener este componente heroico y a veces nos da miedo aceptarlo, a veces nos da miedo decir, sí tiene un impacto en nuevas generaciones. Y creo que si hay una empresa y alguien que encontrará este indicador preciso para medir el cambio en futuras generaciones serán ustedes, Antonio, porque a partir de todo este contexto del que hablamos, es decir, cómo lo transformo, ¿no?, en un indicador que permita medirse. Y creo que una de las grandes cosas que se me quedó grabado la primera vez que platicamos tú y yo fue una pregunta que planteaste, decir, ¿en qué stakeholder tienes que invertir para obtener beneficios a largo plazo? Y creo que es una manera diferente de visualizar el negocio, de visualizar el sistema y de visualizar también el poder y el alcance y la responsabilidad que ahora tiene el departamento, los departamentos o inclusive las personas encargadas de llevar la estrategia financiera y contable, ¿no? Cuando platicábamos decía, wow, si yo soy un financiero, si yo soy un contador, si yo soy un inversionista, tengo el poder de transformar también el sistema capitalista en el que vivo y no solamente decir siempre ha sido así, ¿no? Wall Street siempre ha funcionado así y no hay un cambio. Quisiera ir cerrando un poco este capítulo con una pregunta que le hicieron hoy en la mañana a Tomás y se me hizo excelente. Y es, ¿cómo puedo empezar a medirlo? ¿Cuáles son estos primeros pasos? Porque muchas de las personas que escuchan este podcast es gente que tiene un modelo de negocio pequeño, mediano, que está creciendo, pero también empresarios que están buscando transformar, ¿no?, ciertas organizaciones en las que trabajan o las mismas o las propias. ¿Cómo empiezo, Antonio? ¿Cómo empiezo a medirlo? ¿Cómo empiezo a instaurar este tema de medición en mi empresa? Porque creo que es uno de los grandes temas a los que nos da miedo entrarle como emprendedores, y hablo desde nuestra experiencia en un inicio de decir, no, espérate, todavía no entremos a eso, porque da miedo medirlo, porque da miedo afrontarte a los resultados y da miedo también tener que transformar tu organización para incorporar estas métricas a veces. Es muy buena pregunta, Carla. Te voy a contestar y luego te voy a explicar la respuesta. Tienes que empezar midiendo 20 cosas o 30. No sabes cuáles de esas 30 cosas que vas a empezar a medir al principio van a ser las que realmente importan. Y esto lo digo con conocimiento de causa, con plena conciencia de lo que yo recordaba. Al principio eran grandes debates con nuestros accionistas. Luego tuvimos como financiador a Adobe Capital, que también tiene un sentido social muy importante. Y teníamos las reuniones, ¿no? Y decían, oye, ¿pero cuántos vecinos participaron el mes pasado? Decíamos 7. Con 7 vecinos no vamos a hacer nada, ¿no? Estoy hablando números reales, ¿no? Hace 10 años. Oye, entonces, pero pues medíamos el número de vecinos que participaban, medíamos el número de horas que participaban. Pues obviamente íbamos viendo los precios que podíamos subir, ¿no?, poco a poco, pero tuvimos 2 o 3 consultores que nos llegaron a decir que lo que había que medir era estas 10 variables o estas 5. Tuvimos varios consultores que nos dijeron que teníamos que hacer encuestas y medir los resultados de las encuestas. Yo como actuario, que debería ser defensor de las encuestas, después sí que las encuestas medio como que valen gorro. Entonces, porque no me gusta lo subjetivo de las encuestas, ¿no? Pero durante años hicimos encuestas, las seguimos haciendo. Y entonces mi respuesta es, tienes que empezar a medir todo. Y tener la paciencia de que al cabo de 5 años, estoy hablando plazos reales, ¿no?, al cabo de 5 años, de 7, de 10 años, vas a poder voltear y ver que hay 5, que son las que realmente corresponden a tu modelo de negocios, que son las que realmente te diferencian en el mercado y que son las que realmente tienes que medir. Al mismo tiempo, y aplicando lo que acabas de decir ahorita, Carla,
vamos a ir generando variables nuevas que medir, porque no las teníamos todas desde el principio, no habíamos entendido que el animal no tenía 4 patas, ¿no? Que eran 100 pies, ¿no? Entonces, creo yo que eso es lo mejor que les podría yo decir. Hay que invertirle tiempo también a esto. O sea, el número de horas que un grupo de accionistas tiene que invertirle a hacer un brainstorming para definir qué quiere medir, es una inversión. Es una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de creatividad. Y eso no se da, o sea, no está escrito en ningún libro. Le vas a tener que invertir en conjunto con tus socios, y luego con tus proveedores, y luego con la comunidad. O sea, el número de horas que nosotros hemos invertido para identificar 1,300 proyectos de vecinos que apoyar, pues no lo puedo ni contar, ¿no? Sí. Entonces, en resumen, yo sacaría la esencia de la respuesta diciendo: mide todo lo que creas que tienes que medir, y invierte el tiempo que tienes que invertir para definir qué vas a medir, y invierte en el sistema que te va a permitir medir esto con tecnología bien. Nosotros invertimos 2 años y un dineral en hacer todo esto en línea, porque al principio estábamos anotando estas cosas en papelitos y en Exceles que se iban a un cajón. Entonces lo cambiamos para invertir en un sistema de información en línea en el que cada promotora social cada día mete los datos del nombre de la persona que participó en el evento. O sea, sí. Y esto es una inversión enorme. Y si lo cuantifico, pues a lo mejor yo mismo como accionista hubiera dicho hace 10 años, son 10 millones de pesos, ¿no? Lo que haya sido. Pero en síntesis, hay que invertir en definir qué medir, tener la paciencia e ir monitoreando eso. Exactamente. Y lo que pasa es, con el tiempo, revisando los indicadores, vas a identificar nuevos indicadores, como los niños que viven ahí hace 10 años, la siguiente generación, y empezar a hacer inversión de brainstorming. ¿Cómo voy a medir el impacto en la siguiente generación? Y esos son ciclos de brainstorming, de nuevas mediciones, de abandonar algunas y cargar nuevas. Fantástico. Creo que si una frase lo puede resumir, es una frase que tú dices mucho, Tomás, y la hemos repetido, que la conciencia es un camino, no un destino. Y es un camino que seguirá. Y nunca llegaremos a un punto de decir, listo, esto es lo que se mide y listo, y no me interesa más. Porque el propósito evoluciona, ¿no? Porque los stakeholders involucrados evolucionan. Y Antonio, quisiera cerrar este capítulo obviamente dándote las gracias, ¿no? Por aceptar estar aquí, por aceptar participar con nosotros, pero por también estar muy involucrado con el chapter. Creo que uno de los grandes trabajos que hace el chapter actualmente es acercar a líderes, ¿no? Y a CEOs también, que buscan herramientas, que buscan ideas, que buscan soluciones desde una perspectiva diferente, desde este piloto automático diferente, por así decirlo. Y me gustaría cerrar con una última pregunta que estamos metiendo en esta tercera temporada, que es: ¿a quién te gustaría tener de entrevistado en este podcast? ¿Quién nominas? ¿A quién dices tiene que estar aquí porque tiene algo que aportar, porque involucra, ¿no?, una nueva visión, porque nos enseña, etcétera? Si pudieras elegir tú a alguien, ¿a quién invitarías a este espacio? Pues así de bote pronto, es injusta tu pregunta en así de bote pronto, pero yo invitaría a Rodrigo Villar. No sé si ya lo han invitado en el pasado, y si lo conoces, Carla. No. Rodrigo Villar es el fundador de New Ventures y es un inversionista de impacto social. Él es también cofundador de Adobe Capital, que fue nuestro proveedor de financiamiento. Y él tiene un tema muy importante social y también un tema ambiental. Nosotros apenas estamos entrando al tema ambiental porque estamos tan obsesionados con la parte social que yo decía, ¿cómo te vas a preocupar por una ballena si hay 3 niños que no tienen casa, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo a mí esa parte. Pero bueno, así de bote pronto es mi respuesta. Yo invitaría a Rodrigo y lo invitaría también al chapter de capitalismo consciente, y me lo sacaste así con un botoncito, ¿eh? No lo hubiera pensado así como mucho tiempo.
Y la verdad es que yo quisiera también terminar felicitándote, Carla, por este gran trabajo que estás haciendo. También a ti felicitarte, Tomás, por todos los logros y por lo que has venido aportando ya Gracias. durante todos estos años. Y pues sí, la verdad es que felicidades, Carla, por este gran esfuerzo. Sé que tienes muchas cosas y tienes muchos emprendimientos y que traes varias cosas prendidas por ahí y aún así te das el tiempo para hacer esto, así que felicidades. Muchas gracias. Propósito, ¿verdad, Tomás? Sí, es propósito. Es propósito que estamos aquí. Sí. Gracias a todos, gracias por haber escuchado. Tomás, siempre un placer compartir propósito y estar aquí. Gracias por escuchar el capítulo. Si te gustó este capítulo, te pido lo compartas. Si te interesa aprender más de Antonio y otros consultores, acérquense también con el chapter, no solo en México, hay chapter en Colombia, hay chapter en Brasil, hay en diferentes lugares y la idea es hacer comunidad, ¿no? El capítulo de hoy se habló de comunidad y creo que eso es lo más importante. Entre más locos, que no nos sintamos tan solos, creo que se puede transformar este sistema. Entonces, gracias por haber estado aquí, gracias por haber escuchado el capítulo y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Chao. Abrazo. Esta temporada es presentada por CBJ, Conscious Business Journey, acelerando la transformación para un ecosistema de negocios conscientes a través de la capacitación de líderes y consultores en fundamentos del capitalismo consciente.